Bien. Shalom a todos los que están conectados. Les deseamos una buena semana, una Shavua Tov, y un Mevoraj y bendecida, y que sea próspera en todo lo que hagan. Que el Eterno pueda escuchar nuestras tefilot, nuestras oraciones, le pueda responder a nuestras peticiones y bueno, Él nos pueda sustentar en todo, donde sea que estemos o lo que sea que estemos pasando en este minuto. Vamos a comenzar esta semana a hablar sobre el tema del Shabbat. Vamos a partir lento, vamos a partir desde los términos generales como para ir comprendiendo. Sobre todo para los que tienen quizás menos tiempo en esto, vamos a entender bien el concepto de Shabbat que se nos describe en la escritura, en la Mikra, en toda la Torá. Para igual, vamos a ver hoy día un poco el Shabbat en la Torá, lo que fue luego en la época de Yeshua y lo que es hoy día también en Israel el Shabbat. Por allí también que estaba conectado nuestro anciano Kefa, por allí si no me equivoco. Bueno, o los que conocen Israel podrán dar fe también de algunas de las vivencias que se tienen allá en Israel en torno al Shabbat o incluso hoy día. Cosas que nosotros no estamos acostumbrados de ver muchas veces. Nosotros si bien cesamos el trabajo aquí, pero no todo es tan diferente, por así decirlo. Entonces vamos a comenzar a ver este tema. Este tema está tomado de un libro también que se llama Un libro de mano sobre las raíces hebreas del cristianismo, ya que es un compendio también de estudios que hacen varios judíos creyentes en Yeshua sobre algunos de los aspectos fundamentales. El tema de la vida y ministerio de Yeshua también tomado de aquí, para que podamos ir profundizando a poquito estos temas. Entonces, el Shabbat, por Eitan Bar. ¿Alguien conoce a Eitan Bar? ¿A alguien le suena Eitan Bar? Por allí. No, parece que no. Eitan Bar o Sí, Cat, Eitan Bar. no, no, pero que es bueno, Pero vamos. ¿cómo te abriste el micrófono para decir que no lo conocía? Es un judío Israel, mesiánico. ¿no? Sí, hay Belén allí. Yo sabía que Belén iba a saber. Es uno de los de este ministerio One for Israel. Uno por Israel, que bueno, hace un tiempo fue un poco más conocido. Un grupo de judíos creyentes en Yeshua de Israel, que bueno, tienen algunas aprehensiones con el tema del judaísmo en general. Ellos no practican un judaísmo tan estricto, pero también tienen una visión, por supuesto, diferente a la de la iglesia en torno a Israel, en torno a las festividades, etcétera. O sea, ellos tienen conciencia de obviamente que la Torah es suya, la interpretación es diferente también, aunque hay como dos grupos de judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos que van mucho más allá en la Torah, en la práctica, que hacen los servicios de la Torah, sacan la Torah, usan talit, quizá, todo aquello, el tzitzit, la kippah. Y hay otros que están en una línea un poco más alejada, se han alejado un poquito del judaísmo, ya que el judaísmo también ha sido coloca una barrera bien fuerte para los judíos para que no accedan, ¿cierto?, a la práctica y a la creencia en Yeshua, en Jesús, en español. Entonces, ellos se dedican un poco a refutar algunas cosas o prácticas judías para que el judío también se sienta libre en decir, bueno, yo quiero creer en Yeshua, puedo hacerlo. ¿Ya? Así que él escribió este artículo, tiene algunos libros bien interesantes también donde coloca estos puntos de vista. Eh, que se llama... ah, a ver, que le cambiaron el nombre al libro Moisés. A ver, a medida que avance esto les voy a decir el nombre, ¿ya? Para que también ahí si alguien se interesa. Pero tienen un ministerio bien interesante, ya que ellos están en Israel y están prácticamente en el corazón del judaísmo y tratando de llevar una práctica de creencia en Yeshua frente a toda la ortodoxia quizá o todo el judaísmo de alrededor que
muchas veces les critica de una manera muy dura, sobre todo si es que quieren guardar algo del judaísmo y creer en Yeshua. Para ellos un judío que cree en Yeshua es un cristiano, deja de ser judío. Entonces es un poco complejo. El libro que les mencionaba se llama The Torah's God, que sería el objetivo de la Torah. También un libro bien interesante. Bueno, sin más preámbulos. Eitan Bar. Dice el Shabbat. El Levítico 23 esboza las 7 fiestas del año bíblico antiguo. También hay un día especial para cada semana. Hay un día especial cada semana. El patrón es claro. 7 días especiales en un año, un día especial de cada periodo de 7 días. El séptimo día, por supuesto, es el Shabbat, que viene de la palabra hebrea descanso o cese. De hecho, más correctamente la palabra Shabbat viene del verbo cesar, detenerse. A veces le llamamos el día del descanso, pero es más correctamente interpretado como cese, una detención de actividad. De hecho, Shabbat, así como pronunciada con la B como B de, no sé, de burro o de bombero, un poco más fuerte, se refiere al día de Shabbat. Pero cuando uno dice Shabbat como más ligero, la B, literalmente dice en hebreo, él descansó. Literalmente. Ya que es el modo pasado en este caso, tercera persona. Entonces, literalmente significa él descansó. Entonces, en Shabbat lo que se rememora es que él descansó, en otras palabras. ¿Quién? Dios. ¿De qué? De haber hecho todas las cosas. Entonces nos presenta este diseño, ya dentro de todo el mundo de las festividades bíblicas, que siguen, por supuesto, el ciclo anual. También se nos presenta un ciclo semanal, ya que sería la Shavua. Si ustedes se fijan bien, la palabra Shavua, Shabbat, tienen un poco de relación, por lo menos en el sonido. Aunque la palabra Shavua, que significa semana en hebreo, viene de la palabra 7, Sheva. Entonces, en el mundo antiguo, la semana ya era de 7 días. Por lo tanto, el último día representaba también el día del descanso. También utilizado, por supuesto, en Israel a través de todas sus épocas. El tema del Shabbat. Que en algún momento el Shabbat tuvo un significado de recuerdo, ¿cierto? A lo mejor de la creación, un tema de descanso, y al pasar el tiempo fue construyéndose un poco más para hacer un término como una bola de nieve, ir creciendo y creciendo y creciendo, hasta el Shabbat significar muchas cosas. Eso vamos a ver también hoy día en breves palabras. No vamos a extendernos demasiado en esto. Es como el preámbulo. Bien, entonces, aquí dice en el Tanaj. El Shabbat aparece por primera vez en el relato de la creación. Es decir, prácticamente en el primer capítulo de la Biblia. En el séptimo día, Dios cesó de trabajar. El Shabbat, él cesó. Este día fue santificado y hecho santo. Como dice la escritura Vaiparej, Elohim et Shabbat. Dice, y bendijo Dios al día de Shabbat. Entonces un día de cese y un día bendito. Después de los primeros 6 días de la creación o de la preparación de la tierra, Dios descansó o cesó. Bueno, hay un pasaje en Isaías que dice que Dios no se cansa. Dios no es como un hombre que se canse, que se fatigue, sino que Él realmente cuando creó todas las cosas no es que se cansó. Entonces, nosotros no debemos entender que Dios se cansó al crear las cosas. Y nos referimos a Dios como el ser creador, por supuesto. Él no se cansó de hacer cosas. No es que Él se fatigue, no es que Él se canse. No es que Él finalmente tenga algo que para nosotros sería como un rasgo negativo. No, se refiere a que Él cesó. Ya eso tiene que estar claro. Dios cesó, o sea, se detuvo. Tuvo un inicio, el Bereshit, el comienzo, y también tuvo un momento donde se detiene la creación. Fíjense que es interesante que no habla de un final, pero sí habla de una detención. Entonces, este último día de la semana está marcado de forma diferente a los demás.
Después de cada uno de los días anteriores, el texto dice, de allá, eh, dice, de allá a Erev, de allá a Boker, Yom X. Y fue a la tarde y fue a la mañana el día tanto. Así dice el texto de la Torá. Pero después del séptimo día no hay tal comentario. No dice y fue la tarde, fue la mañana, el séptimo día. No hay ese comentario. Este día no llegó a su fin. Es un día que prácticamente no se culminó. Hubo un cese, pero no hubo no hubo un final en la obra de la creación. ¿Ya? Entonces este último día tenía como objetivo describir la vida en el jardín o el escenario para la humanidad en comunión con Dios. O sea, es el día donde la creación es colocada en orden, cada cosa en su lugar, y el hombre también es colocado, ¿cierto?, en este día para que pueda tener comunión con Dios. ¿En qué día? En el Shabbat. Entonces, si lo leemos bien detenidamente, el día de Shabbat era el día de comunión, donde el hombre está en el jardín, el Gan Eden, en el jardín del Edén, con el Eterno, con el Dios Creador. Y esto, entonces es un día que no se detuvo, sino que continuó con una relación ahora. Entonces, es como quien trabaja para irse a casa, ¿cierto? A relacionarse con su familia. Un poco ese concepto. Dios creó todo y ahora va a disfrutar o va a deleitarse en ello relacionándose con el hombre. Esta situación, lamentablemente, no duró mucho tiempo. Y Génesis 3 explica el pecado de la humanidad y la separación de Dios, que creó una brecha en el Shabbat. Entonces, el pecado que comete Adán, junto con Javá, ¿cierto? Eva, fue dentro del Shabbat. Es interesante, ¿no? Entonces, la brecha entre el Eterno, el Dios Creador, y entre el hombre sucedió en el Shabbat. Por lo tanto, en este día también, así como hubo una brecha, también tiene que haber un acercamiento, ¿no? La restauración de esta brecha es el tema del resto de la Biblia, con su cumplimiento final que se realiza en el futuro. Y como también se puede leer en Hebreos 4, que nos explicará también de cómo va a ser el descanso en el mundo venidero, por así decirlo, cómo el Mesías actúa en esto. Aquí por leer el inicio dice, por tanto, Hebreos 4 dice, por tanto temamos, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como él ha dicho, como juré en mi ira no entrarán en mi reposo, aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y ahí empieza nuevamente a explicar toda esta relación. En el fondo, el Shabbat es el centro, el núcleo de la restauración también del hombre con el Eterno. Ya que todo pasó dentro del Shabbat. El rompimiento, la brecha que hubo entre Dios y el hombre, como se ve en la imagen, ¿no? Esa pintura famosa, donde aparece como casi tocándose los dedos. Pero bueno, finalmente hay una brecha que hay entre ellos. De hecho, Miguel Ángel cuando hizo esta pintura, es lo que pasó, él había pintado los dedos unidos, pero tuvo el reclamo en el fondo de toda la casta religiosa, porque no podía ser que Dios estuviese tocando el dedo con el hombre, porque el hombre había pecado y tenía que haber una brecha. Entonces lo hicieron así, él tuvo que corregir esta pintura también, muy famosa, bueno, que está cierto en una capilla famosa. En este sentido, pues bueno, tuvo que corregirla para demostrar que el hombre tenía una brecha con Dios, ¿ya? Que obviamente el Hijo del Hombre, el Mesías, venía a quitar esa brecha. Entonces tenemos que entender que el Shabbat es desde el principio de la Torá, es el día central, donde pasó tanto la brecha como también tiene que pasar la restauración. Entonces, todas las cosas están esperando una restauración, como es el libro de Hebreos, capítulo 4, para entrar nuevamente en el reposo. El hombre estuvo en el reposo y por su pecado salió del reposo. En el fondo, salió de tener comunión con Dios. Y nuevamente tiene que ser restaurado para tener comunión con Dios. Y esto va a pasar
a través del Shabbat. Por eso el Shabbat es muy importante dentro de toda la teología de la escritura, del judaísmo, etc. El concepto del Shabbat aparece de nuevo en el Éxodo 16, en la historia del maná del cielo. Aquí se nos menciona en otro contexto el Shabbat. Aquí se declara que el Shabbat debe ser recordado y no se debe hacer ningún trabajo. Es decir, el maná recogido en este día no era comestible. Entonces las personas tenían que recoger el maná, que en hebreo es man, que significa qué es esto, no sabían qué era. Tenían que recoger el que era este pan, ¿cierto? Bueno, este tipo de cereal que caía. Y tenían que recogerlo solamente lo que iban a comer ellos ese día y al día siguiente. Pero el día de Shabbat no caía este maná. No caía. No iba a caer, no había una provisión. Entonces, también nos enseña de alguna otra manera que al hombre se le fue dada una maldición, ¿recuerdan? Estoy mencionando cosas más allá de este texto para que también podamos ir entendiendo un poco más profundo. El hombre cae en una maldición del trabajo, ¿no? Bueno, en este día tiene que cesar. O sea, aquel trabajo duro, difícil, el hombre en este día tiene que revertirlo de otra forma, a través del descanso. Es decir, que su vida debe esforzarse el resto de los días, pero en este día tiene que buscar volver a tener comunión con el Creador. No mantenerse bajo maldición, por así decirlo, sino que volver a la comunión. Y por eso en este día también se descansa. En este día no hay un trabajo y ni siquiera se cocina, de hecho. Más adelante nos va a decir. ¿Para qué? Para ponerle un marco a todo esto que vimos al inicio, que es que el hombre pueda volver a entrar en ese reposo, finalmente. Entonces que las cosas de la vida las deje para su afán y que se dedique también a buscar a Dios. Esa es la entrega de la ley que el Shabbat se hizo prominente. El decreto de recordar el Shabbat y de santificarlo es uno de los 10 mandamientos. Entonces, cuando el Shabbat también tomó mayor forma para Israel como pueblo, es cuando se dio a través de los Aseret Adibrot, los 10 mandamientos. O Aseret Advarim también. Los 10 mandamientos, los 10 enunciados. Entonces, el Shabbat es recordado en este minuto como un día bendecido, un día justamente para el recuerdo. Tenemos que recordar algo en este día, algo que aconteció, ¿no? Porque todo está apuntando a recordar. Como dice, Zahor et Yom HaShabbat lekadsho. Recuerda el día del Shabbat para santificarlo. Entonces hay que recordar algo. ¿Qué es lo que pasó en el Shabbat? Tenemos que volver nuevamente al origen, volver a reencontrarnos cuando éramos, ¿cierto? Y estábamos unidos a Dios, en el fondo. Este mandamiento, el día es bendecido por Dios. Y este mandamiento se reitera en Deuteronomio 5:12 al 15. Así que aquí se ordena que el Shabbat debe ser observado, no solo recordado. Entonces cuando Moshe hace la repetición de la Torá, en el libro de Devarim de Deuteronomio, él dice, Shamor et Yom HaShabbat lekadsho, recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Entonces ya no solamente es recuerda lo que pasó en ese día, sino que ahora se nos dice también guarda el día, Shamor, vigílalo, cuídalo. Tienes que preocuparte de que lo estés haciendo. Tienes que poner una manera de cuidarlo, de cercarlo. Tienes que guardar este día. No te puedes apartar de este día, porque te vas a apartar en el fondo del recuerdo y de lo que a ti te hizo caer, o todo lo que originó esto y donde tienes que volver. Entonces tienes que ponerle una protección a este día. Y esto lo dice Moshe. Entonces Moshe lo dice, obviamente. El Eterno dijo Zahor, recuerda. Pero Moshe nos dijo en la repetición Shamor. Entonces el Eterno nos dice recuerda. Y Moshe les dice al pueblo, pues tienen que guardarlo y preocúpense en guardarlo bien. ¿Para qué? Para que no pierdan lo anterior también. Entonces todo esto está concatenado. También se afirma que la razón para observar el Shabbat está relacionada con la redención de la esclavitud en Egipto. Entonces también el Shabbat viene a significar la salida de Egipto, el reposo. Yo los libré de la dura de la dura esclavitud que estaban teniendo para ustedes los egipcios. Yo los libré de ellos. Y del trabajo forzado. Entonces se fijan que la maldición del Génesis 1 fue trabajo.
Bueno, aquí nuevamente se reitera que Israel estaba siendo esclavo a través de un trabajo forzado. ¿Y cuál es la intención? Que ellos sean libres de ese trabajo forzado o de la maldición. ¿Cómo? Entrando en el reposo nuevamente del Eterno. Entonces, todo esto está conectado. El alcance de esta redención, tanto como recuerdo como prefiguración, se ve en el concepto del año sabático. Entonces, todo el alcance que tiene el Shabbat en cuanto a redención, a salvación, liberación, va más allá de un día de la semana. Es un día también, o es un año completo. Es un momento, es un tiempo donde las cosas son restauradas, donde cada cosa vuelve a su dueño, a su origen. La tierra misma toma un descanso completo, que es el año sabático, es el Shemitah, que se le llama en hebreo, toma un descanso completo en el año sabático, ¿ya? Para recordar también como si todo el mundo fuera un jardín, ¿no? Un jardín que solamente es regado por Hashem, por el Eterno, que manda su lluvia y todo el mundo funcione naturalmente, como lo fuera el jardín del Edén. Entonces es como que el Eterno actuara y todo el mundo fuera un jardín donde el hombre no interviene, donde el hombre solamente disfruta lo que Hashem ha hecho. Por eso es que hay también un concepto de un año sabático. Durante un año de cada 7, la tierra descansaba de producir cosechas. Se cancelaban las deudas financieras, se liberaba a los esclavos, los sirvientes contratados también. Y además, después de cada 7 series de 7 años, el año después del año 49, o cada 50 años, venía el año del Yobel, el jubileo, que era el año que se refiere a hacer el sonar de la trompeta grande, como la gran liberación, el gran anunciamiento de liberación, que también comenzaba justamente en el día de la expiación en Yom Kippur. O sea, en el año 49 hasta que se llegaba a Yom Kippur, se salía de Yom Kippur y había un gran shofar o una gran trompeta que sonaba, que era el Yobel, una gran explosión de sonido que anunciaba la libertad después de ese día de expiación. ¿Ya? Hasta aquí es el tema en el Tanaj. ¿Ya? Si hay alguna duda, alguien puede preguntar, no hay ningún problema. Porque de aquí nos saltamos a otro punto. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Voy a mirar aquí en YouTube, no hay comentarios. Ariel, ¿Sí? quería solamente leer un pasaje de la Torá, un Adelante. versículo, de acuerdo a lo que estamos hablando. Dice Yeshayahu 56:6. Esto es con bendición. Y los extranjeros que se unan a Elohim para servirle, para amar el nombre de Adonai y para ser sus obreros, todos los que guardan Shabbat y no lo profanan y se mantengan firmes a mi pacto. O sea, ya no es solamente para el judío. Ellos lo guardan y nosotros lo celebramos, pero es con bendición. Así es. Eso es. Muchas gracias. Justamente el Shabbat llegó a ser un día no solamente de recuerdo de la liberación de Egipto, no solamente es un día exclusivo de Israel o de exclusivo de un pueblo, sino que llegó un momento donde también se entendió, esto también es para otros. O sea, a todos aquellos que entiendan esto, que tenemos que volver a Dios, al Creador, que hay un día apartado, señalado, que hay un pacto, algo que se recuerda en ese día, y todo aquel en el fondo que se dispone de toda nación a guardar y perseverar en esto, a volver a Dios de todo corazón, a arrepentirse, en el fondo ligarse también a este pacto y esta promesa, porque recordemos que cuando Moshe desciende con las tablas de la ley, las Lujot, al final de todo su discurso, él termina diciendo las palabras, y guardarás, recuerda el día del Shabbat. Para guardarlo, dice, Beshameru, y guardarán el día del Shabbat para hacerlo durante todas sus generaciones. La señal de los 10 mandamientos, la señal del pacto es recuerda, guarda el Shabbat para hacerlo por todas sus generaciones. Recuérdalo para siempre. Entonces, toda persona que se adhiere a este concepto también del descanso, de entender que hay que volver a algo, a restituirse, también
obtiene las promesas de este día, que es entrar en el reposo. ¿Ya? Eso también dará origen a lo que luego se tocará en el Brit Hadashah, en ese sentido. ¿Sí? ¿Quiere Por mencionar algo último, más? Sí. Mano el David, adelante. Shabbat, el Shabbat es eterno, perpetuo. Mm, sí. De acuerdo, de Eso acuerdo. era, eso era, es que el Shabbat es eterno, es perpetuo. Sí, por Con eso todas las está generaciones. escrito que hay que guardarlo para todas las generaciones. Exacto. De hecho, es Sí. una de las cosas que enseñan igual los sabios judíos, que no tendrá fin. El Shabbat, Mm, aunque pasen los cielos y la tierra, el Shabbat va a seguir existiendo. Se va a seguir mm. recordando. Nos enseñan por lo More, menos el judaísmo. Sí, adelante. un midrash. Un midrash, judaico por supuesto, nos dice que todos los días de la semana fueron apareados, excepto el Shabbat. John Richon era pareja del John Chení, etcétera, etcétera. Únicamente el Shabbat se quedó sin pareja. Cuando el Shabbat se quejó de esto, Elohá proclamó que el pueblo judío sería su pareja. Ah, Eso lo dice un midrash. Qué bonito, igual es bonito. bonito midrash, ¿cierto? Y bueno, así se dice que no hay pueblo judío sin Shabbat. Sí. Y el Shabbat no persiste si no es con el pueblo también judío, el pueblo de Israel. Son el uno para el otro, ¿no? Sí, en una paracha habíamos dicho que el Shabbat era el anillo de bodas. Justamente. Cuando yo mencioné también que fue lo último con lo que se selló los 10 mandamientos, es justamente eso, es el sello. Y el sello es el Shabbat. El Shabbat es un mandamiento que es un edut, es un testimonio. Todos los testimonios de la Torá son como anillos, son como pactos que adornan a Israel, en ese sentido. Es como un anillo, ¿cierto? Lo fuera hoy día, una señal de compromiso. El Shabbat es un compromiso entre el Eterno y su pueblo. Es un día apartado. Es como quien tiene una pareja, ¿no? Y se junta un día señalado con aquella. Y están esperando juntarse ese día. Están esperando, ¿cierto? Verse en ese día. Hablarse, apegarse como hablábamos en la mañana. Bueno, así es el Shabbat. Es un día que se espera. Es un día que no llega de improviso, sino que uno se prepara para ese día. Porque tiene ansias de que llegue. Es como la pareja, como decía este Midrash, del pueblo judío, del pueblo de Israel. Muchas gracias por compartirlo. Bien, seguimos entonces avanzando en este tema. Ya que no es tan largo, no nos va a tomar otra semana. Espero que sirvas a las personas que se han ido integrando también en esta transmisión. Yeshua y el Shabbat. ¿Se escucha o no? Habla la Clau. Sí, sí escucho. Quiero también decir que el Shabbat es una fiesta también del Eterno. El Eterno nos manda a celebrar las fiestas, ¿cierto? Bueno, son 7 fiestas, pero entre esas fiestas también está el Shabbat. Como quería decir. ¿Te escuchan, no? Sí, escuché un poco cortado, ¿no? Es porque tienes el retorno detrás, por eso. Pero entendí que dijiste y mencionaste, obviamente, que el Shabbat era una festividad. Como es una festividad, obviamente uno se prepara para el día festivo. Uno asiste a un día. No es que el día le llegó, ¿cierto? Uno asiste a un día festivo. Y es una de las 7 festividades. Es la primera de las convocaciones de santidad o de las 7 festividades que se nos menciona en Levítico 23. Es la primera fiesta. El Shabbat es la primera de todas las convocaciones. Por lo tanto, también tiene el lugar, por así decirlo, principal. Y también es un santuario en el tiempo, el Shabbat. Así como hay un santuario físico, hay un santuario en el tiempo, el cual es el Shabbat. Y también ese santuario en el tiempo requiere que personas, ¿cierto?, lo guarden y lo atesoren. Que somos nosotros el templo de Dios. Ahí también se van conectando los puntos. ¿Alguno más quería mencionar algo para seguir adelante? Bien, seguimos entonces. Yeshua y el Shabbat.
Durante el periodo del Segundo Templo surgieron diversas regulaciones y costumbres en relación con la observancia del Shabbat. El día en sí mismo todavía ocupaba un lugar preeminente en el mundo judío. Esto también se ve en la venida de Yeshua, y algunas de sus palabras y acciones en el Shabbat fueron de las más controvertidas. Entonces, en la época del Segundo Templo, la época de Yeshua, todavía el Shabbat era un elemento central. Y yo diría que cada vez fue tomando mayor profundidad incluso, sobre todo en esta época. Pero a la vez también habían varias diferencias en torno a este día en cuanto a interpretación. Como les decía yo, el Eterno dice recuerda, pero Moshe dice guarda. Entonces colócale algo para proteger este día. Entonces los rabinos en este mismo sentido, o los eruditos, los fariseos también de la época, iban colocando algunas regulaciones para proteger este día, para guardarlo bien, por así decirlo. Y ahí apunta este punto, ese elemento. Entonces, por ejemplo, mientras Yeshua y sus discípulos estaban en un campo de cereales, tuvieron hambre y empezaron a recoger cabezas de grano para comer. Bueno, semillas. Estas espigas. Los fariseos vieron esto y los acusaron de romper el Shabbat. Era una cuestión de autoridad. ¿Quién tiene el derecho de decidir lo que constituye trabajo? La ley de Moshe dice que está prohibido encender un fuego, pero no está claro qué más está prohibido. ¿Ya? De hecho, en la Torá aparecen ciertas prohibiciones en cuanto al Shabbat. Por ejemplo, el tema de cocinar, encender un fuego, salir fuera de una ciudad, como un viaje, entre otras cosas. ¿Cuál es el punto? Que ¿hasta dónde llega ese mandamiento? ¿Hasta dónde lo podemos llevar? Entonces, en la época de Yeshua habían algunas diferencias de interpretación. Por allí también el erudito... Y ahora mismo también. ¿Belén, quieres decir algo? ¿No? Bueno. Entonces, el erudito... ¿Cómo que se llama? David... se me olvidó el apellido, pero era un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él presenta también este caso de una manera bien interesante, porque dentro de la misma ley judía, que se discutía en el Talmud, hay una cosa que es el mandamiento, otra cosa que es la ordenanza que hay en medio, por así decirlo, como las restricciones adicionales, y otra cosa son las costumbres. Entonces él plantea que en Galilea había otra costumbre en cuanto a recoger espigas que en Judea. Entonces sus discípulos hacen algo que era común hacer en Galilea, pero que en Judea eso les parece algo escandaloso, porque para ellos viola el Shabbat, pero en cambio para los de Galilea no violaba el Shabbat hacer esto. Entonces finalmente todo se transforma en una discusión, si es permitido o no, qué dice la costumbre, quién lo dijo, quién habló de esto, quién no, etc. Termina siendo una cosa así bien... Al final uno tiene que desmenuzarlo y un poco buscar el significado yendo más allá, buscando la literatura judía, qué es lo que se interpretaba. Tiene que ir más lejos, ¿ya? En cuanto a eso. Ahora, el punto era claro, qué estaba prohibido y qué no, había una discusión. Entonces la tradición judía ha proporcionado un comentario continuo, y los rabinos posteriores dedicarían una cantidad considerable de tiempo a esta cuestión. O sea, el tratado de Shabbat, por ejemplo, del Talmud es muy grande, es súper grande. Y todo el tema de la discusión del Shabbat es grandísima. Y es muy compleja en el judaísmo. No es sencilla. Este tema de la discusión del Shabbat es muy, 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 muy compleja. Hay que estudiar mucho para comprender bien cada cosa. Por ahí recuerdo que en la semana me preguntaba un hermano sobre un concepto también que tenía que ver con... ¿cómo se llama? Con el espacio público. El espacio público y el espacio privado, porque en Shabbat no se puede cargar algo de un espacio privado a un espacio público. Entonces hay una discusión de qué es llamado un espacio público y cuánto es la dimensión que tiene que tener, si es una calle o no, qué características tiene, qué pasa si hay un muro al lado y un montón de cosas.
que al final hacen esta discusión bastante extensa. Esa es la verdad. Entonces, todo esto ha ocupado mucho tiempo en el judaísmo, sobre cómo guardar o proteger el Shabbat. Es una discusión bastante larga. No lo vamos a tocar, por supuesto, aquí lo estamos mencionando. Juan Carlos quería mencionar algo, ¿no? Juan Carlos Graterol tenía la mano levantada, yo vi la mano. Sí, bueno, como cuando mencionaste que el Eterno dijo, recuerda Sajor, ¿no? Y Moshe dice Chamor, guarda. Eso es como una especie de cerco, decía que Moshe le agregó a ese mandamiento del Shabbat. Bueno, es un cerco, no es un agregado de por sí, o sea, Claro, obviamente no es que le agregó la Torá, de hecho para el judaísmo ambas cosas son igualmente importantes. De hecho, se ya, encienden dos velas en Kabbalah Shabbat el viernes, justamente por el claro, concepto de guardar y recordar el Shabbat, son dos cosas. Entonces, ok, va por partida doble. Es sí, una y la misma cosa para el judaísmo. Tanto recordar como guardar son lo mismo. Pero yo prefiero interpretarlo de una manera un poco más literal. Es Moshe quien dijo guardar, por lo tanto, su preocupación, ¿cuál es la preocupación de Moshe en el libro de Deuteronomio? Que esta nueva generación guarde los mandamientos, que no se extravíen, que no se desvíen de la palabra que ya les había sido dada. Entonces, Moshe manifiesta esa preocupación. Por lo tanto, vemos este concepto diferente que tiene que ver con resguárdalo, cuídalo. Te fue dado, cuídalo también, para no transgredir de él. Yo al menos prefiero comentárselo de esta manera bastante más simple en ese sentido. Yo creo que tiene que ver con el peshat del versículo, el sentido literal. Bueno, sigamos avanzando un poquito. Dice, Yeshua respondió a sus acusadores, no solo apelando a las escrituras, sino también aprovechando la oportunidad de proclamar algo sobre sí mismo, algo incluso más sorprendente que una infracción del Shabbat. Él dijo, el Hijo del Hombre es el Señor del Shabbat. Una frase bien popular, ¿no? A veces no quizá tan bien interpretada, y en verdad difícil de interpretar, en general. Entonces, Yeshua sale con esto, sale de esa discusión alágica, de esa discusión normativa, para decir, el Hijo del Hombre es el Señor del Shabbat. Ok, ¿qué es lo que nos quiere decir con esto? Entonces, el Hijo del Hombre es una referencia al verso de Daniel, libro de Daniel 7, 13 al 15, que habla de una figura divina ungida. Yeshua usó este término de nuevo en su juicio y fue acusado de blasfemia. Entonces, inmediatamente antes de declararse el Hijo del Hombre, Yeshua también dijo, el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Y luego diría, y el Hijo del Hombre es el Señor del Shabbat. Entonces, dice, el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. O sea, ustedes no es la idea en el fondo que ustedes sean esclavos de las normas del Shabbat, sino que el Shabbat es un beneficio para ustedes. No puede transformarse en una carga, que es lo que muchas veces pasa cuando se colocan demasiado peso en este sentido. Es lo que pasaba en la época de Yeshua también. Entonces, esto no tiene un paralelo en la literatura rabínica, este dicho. En una discusión sobre cuándo es permisible romper el Shabbat, se concluyó que el Shabbat está encomendado a tus manos, no tú a las suyas. Entonces, hay una frase paralela que también se hace en el Talmud, Tratado de Yomá, donde dice, el Shabbat está encomendado a tus manos. O sea, fue dado para ti, no tú a las suyas. Entonces, Yeshua relaciona también este mismo concepto, pero le adiciona que luego, después de esto, que el Hijo del Hombre es el Señor del Shabbat. Ahí voy a dar un comentario. A ver, dice, el Shabbat en sí mismo es importante, pero hay algo más grande todavía, aún. Yeshua afirmó ser el mismo descanso que el Shabbat presagia. Él dijo, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, de una u otra manera, Yeshua se está relacionando con ese
hombre, ¿no? Con el primer hombre, porque ven el hijo del hombre. El hijo del hombre en la época que Daniel lo habló no tenía una interpretación tan mesiánica. ¿En qué sentido? Tenía una interpretación un poco más amplia. Todavía no era como... No estaba definido dentro de la literatura de la época de que Daniel hablaba sí o sí del Mesías. Pero sí hablaba de un ungido. Un ungido que iba a restaurar a Israel, que le iba a ser dado dominio por sobre toda nación y que iba a restituir a todo el pueblo. Entonces Yeshua está tomando este concepto, pero también lo está mezclando con el concepto del Shabbat. O sea, él está diciendo, yo seré en el fondo el que voy a restaurar a Israel. Yo soy ese hijo de hombre que va a venir a darle descanso al pueblo de toda su opresión, pero también se identifica con ser el Señor del Shabbat en este sentido de prácticamente yo soy como el origen, ¿no? Yo soy el Adán, yo soy el hijo de hombre, yo soy el que los va a hacer volver también a restituirlos, como al principio. Él utiliza esta frase, hijo de hombre, cuando en varias circunstancias, por lo menos como tres diferentes, unas tienen que ver más que nada con su ministerio, como una defensa de su ministerio como tal. Otra tiene que ver con un sentido profético de lo que él va a hacer en su retorno. Y lo otro tiene que ver con esta defensa en cuanto a que él se proclama en el fondo el Hijo de Hombre en ese minuto. ¿Ya? Que esto no tenía paralelo, no tiene un paralelo tan claro en la literatura judía. O sea, Yeshua tomó este concepto y también lo aplicó de diversas maneras en su ministerio. Para decir, yo soy el que es enviado, pero yo también soy el que va a regresar y que va a venir con todo ese peso. Entonces, hoy día, yo soy el Señor del Shabbat, en el sentido que todo esto fue dado, el descanso fue dado, el Shabbat fue dado para volver a ser como el Adán original. Entonces, él se está apuntando también en ese sentido, como el original, al modelo al que tenemos que volver, el Señor del Shabbat, al que cuando el Eterno creó al hombre le dijo, llenad la tierra y sojuzgadla. Tú tienes la autoridad sobre todas las cosas. Entonces se está identificando con esa autoridad en Shabbat, que le fue dado al hombre en el Shabbat. Él es, en el fondo, este Adán, ya en un sentido, conectándolo con lo que ya hemos hablado. Entonces, él es finalmente aquel que tenemos que seguir su mirada, sus pasos para volver a esa imagen original. Entonces, él está diciendo también al pueblo, ustedes ponen cargas pesadas en la gente que ni siquiera ustedes pueden llevar. Pues yo les digo que el Shabbat fue hecho para el hombre. Ustedes se dedican a cuestionar a otros, pero el Shabbat fue hecho para el hombre, para su descanso, para que el hombre entre en este día. No para que el día se apodere de ustedes y los haga esclavos a ustedes de tanta norma, sino para que entiendan el sentido principal de esto. Y es que el Hijo del Hombre, o incluso el hombre, cualquier hombre, fue hecho, llamado Señor del Shabbat, porque el hombre fue creado en este día y se le fue dado autoridad en este día. Por lo tanto, el descanso también es una autoridad y una bendición que todos hemos recibido, y un derecho de todos, en ese sentido. Bien, dejo paso si alguien también quiere mencionar algo o hacer alguna pregunta para ya ir al tercer y último punto, que es el Shabbat hoy día en Israel. ¿Cómo se vive hoy día? Bueno, allí puede quizás ir meditando, a lo mejor está claro el punto. Espero que sí, para ir conectando todos estos puntos. Y, quizás mencionar también que en la época de Yeshua el Shabbat nunca dejó de ser. Nunca fue anulado el Shabbat. Nunca dejó de practicarse el Shabbat. ¿Ya? No podemos nosotros desligar al Shabbat de la Escritura. O sea, muchas veces es bastante irónico cuando uno deja afuera el Shabbat o el sábado en la Biblia, porque está por todos lados. Intentar sacar el Shabbat de la Biblia es bastante contraproducente. Si uno quiere interpretar bien lo que nos quiere decir el texto. Bueno, vamos por el último punto entonces.
Ya para concluir. El Shabbat en Israel hoy. Lo primero que tenemos que entender es que el Estado moderno de Israel no fue fundado como una nación religiosa, es un Estado laico. Se definió como un Estado democrático que otorgaría derechos para todos sus habitantes. No iba a tener privilegios sobre unos sobre otros. O sea, intentó ser un Estado liberal en ese sentido, que recibiera todo tipo de personas. ¿Ya? Entonces el Shabbat no es un... Obviamente eso significa que no hay una imposición del día, pero que de todas maneras, por ser la nación judía, va a tener un calendario diferente al de nosotros, en torno al Shabbat. Sin embargo, el Shabbat y las fiestas proporcionan un marco de vida tanto para los seculares como para los religiosos. Entonces, el calendario judío, el calendario hebreo que se ocupa en Israel, que tiene tanto las fiestas, por ejemplo, de Israel, o sea, las fiestas de la Biblia, la fiesta del Eterno, tiene también las conmemoraciones históricas, también como días feriados, y también tiene algunos feriados que son días festivos menores de algunos grupos dentro de Israel. Algunos grupos que igual tienen algún peso dentro de. También se ha hecho como un día que ellos celebran algo en particular. Comenzando al atardecer del viernes por la tarde, el Shabbat comienza. Hagámonos cuenta de que estamos en Israel. ¿Cómo viviríamos en Israel el Shabbat? Bueno, llega el día viernes, el Shabbat ya comenzó. Sencillamente. Llegó el viernes y el Shabbat ya empezó. Todo el día viernes se dice Shabbat Shalom. Ya uno se olvida de la semana, etc. Ya viene el Shabbat, entonces uno está preparado. Ya comenzó, partió el día viernes y ya empezó el Shabbat. Prácticamente desde el mediodía en adelante, nada se hace en torno a otro tipo de cosas. En realidad comienza unas horas antes para garantizar que no se cometa ninguna transgresión del Shabbat. Entonces, en el Shabbat, por ejemplo, nosotros les mandamos el encendido de velas, ¿cierto? Bueno, el encendido de velas dice que es hasta esa hora. No es que sea esa hora, sino que es como la hora límite. Porque si yo me paso de esa hora, por unos minutos, puede que esté encendiendo un fuego dentro del Shabbat. Entonces, hasta esa hora yo puedo encender el fuego. Entonces, tiene como un horario también que delimita el día para no llegar a transgredirlo, en ese sentido. Claudia, ¿tienes ahí la mano levantada? Adelante. Mira, perdón por interrumpir, es que en realidad me llama la atención que el día sábado sea como el único, no ves que está el lunes, que es de luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, y se supone que sábado es de Saturno, ¿cierto? Por del latín, sí. Por esto que recibimos nosotros de los romanos. Pero en realidad se mantuvo el día sábado como Shabbat igual. Y eso ha como trascendido en el tiempo y me llama la atención de que eso sea así. Como que no está, como el calendario no está romanizado en el día sábado, sino que cae como, no es Saturno, sino que es sábado. Como que igual el sábado ha trascendido a lo largo del tiempo. Y eso me llamó una vez bastante la atención. Como decir, hey, es sábado, no, y este día es del Eterno. Y todos los otros días pueden tener cualquier nombre, pero ese es el sábado, el día del país. Gracias, Claudia, por tu aporte. Sí, de hecho la palabra sábado viene del latín sabbatum, que significa, bueno, se refiere al Shabbat hebreo. Tiene ese origen, justamente, y toma este nombre. Quizás en otro, no sé, por lo menos yo he visto que el día de Shabbat tiene un paralelo en muchísimos idiomas, que se pronuncia así, como Shabbat, o algo similar, sábado, Sabbatum, cosas así. Y es un día bastante reconocido en los idiomas, como con un nombre en particular que deriva del nombre hebreo. Tiene una carga bastante grande ahí de historicidad, sobre todo desde la época del Segundo Templo en adelante. Por allí algunos plantean algunas diferencias antes de esa época,
antes de la época de Babilonia. Bastante sostienen que antes el Shabbat era lunar, que la semana era lunar. Pero la verdad es que no teníamos ningún calendario hebreo tan antiguo, ¿sí? Como para decir, en verdad esto pasó así, pasó allá. Algunos sacan sus cálculos, pero lo cierto es que desde la época de Babilonia en adelante, por lo menos hay registro de que el Shabbat era este día séptimo, como día sábado, de por sí. Antes de eso hay discusiones. Ya, tampoco quiero decir que no las hay, porque las hay, en términos académicos. Hay evidencia a favor, en contra, hay una discusión grande ahí. No hablo de los que guardan hoy día un Shabbat lunar y los que guardan un Shabbat semanal. Estoy hablando del ámbito más académico, de la historicidad, de lo que hay detrás, de la evidencia. ¿Ya? Porque bueno, si alguien quiere guardar un Shabbat lunar hoy día, bueno, puede hacerlo, no hay ningún problema. Nosotros de todas maneras siempre nos vamos a pegar a lo que es el pueblo de Israel. Porque estamos imitando a Israel, ¿cierto? Hemos sido llamados a ser injertados en este pueblo, imitamos a Israel en cuanto a esto, no solamente en el contenido, muchas veces en la forma, porque entonces ¿cómo lo hacemos? Si no tenemos la forma muchas veces. Nosotros tenemos un compañerismo, estamos asociados también con Israel en esto, para no extraviarnos, porque podríamos llegar a interpretar la Torá a nuestra manera, y a lo mejor de partida sería un error, porque la Biblia es la historia de Israel. Interpretarlo a través de ojos que no son Israel sería bastante contraproducente. Así que allí también hay un argumento de peso de por qué también usamos la práctica judía en cuanto a las fiestas, las fechas, ¿ya? Sin entrar en más allá de la discusión. ¿Vale? Jessica, ¿quieres decir algo, no? Sí, es que a mí en relación al Shabbat lo que me llama mucho la atención es la trascendencia y la importancia medida como un patrón que se repite, con el patrón de los 7 años de la Shemitah, con el año de jubileo. Ese patrón de los 7 me llama mucho la atención. Eso. Uh-huh. Sí. Mira, de hecho la primera vez que se menciona la palabra semana, que es Shavua en la Torá, justamente la historia de nuestros patriarcas, Jacob, si no me equivoco, Isaac o Jacob. Y ahí se menciona ya de por sí que ellos tenían un conocimiento de la semana y por lo tanto del Shabbat. También ellos se les adjudica, por supuesto, que también guardaban Shabbat, que en esa época ya se conocía. Hay un sentido en el número 7, como dice. El tema a ver, como un tema de plenitud, ¿no? Un tema de completitud, un tema de santidad, pero más que nada va a un tema de un número como más elevado. Ahora, también algunos lo asocian con el tema de la luna, ya que las festividades en general estaban regidas por un tema lunar, porque que la letra 7, que significa una espada en hebreo, como la Zayin, en el mundo antiguo, como una especie de espada atestiguada en otros tipos como en el acadio, idiomas antiguos, se parecía mucho a la luna nueva. Algunos lo asocian también a eso, como que este 7 se asocia a los ciclos del mundo también. Hay un dato también para añadir a eso. Ariel, Sí, veo varios que quieren participar. A ver, ¿qué primero? adelante. Mira, Usted. la Iglesia Católica, llamada también la pagana, la ramera, siempre ha querido interponerse entre los días sagrados del Señor. Ellos en el concilio de Nicea, cambiaron el descanso para el día domingo. Por eso, mal llamado la Iglesia Evangélica, siempre dicen, nombran que el día del Señor es el día domingo. Erradamente lo hacen. Sí, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, hay un tema que puede dar para bastante discusión, que ellos se aferran, que es que después de la resurrección de Yeshua dice que fueron a verlo, ¿cierto?, en el día primero, y como aparece en el texto griego, se lee literalmente el día del Señor. Entonces, algunos dicen que se refiere al día primero,
Hay otros que dicen que se refiere al mismo Shabbat, como al salir del Shabbat. ¿Sí? Pero ellos dijeron, no, el primer día de la semana es el día del Señor, pero en el sentido del día de la resurrección del Señor. ¿Ya? Pero en cambio, claro, ahí se le trata de asociar con... Y Yeshua dijo, yo soy el Señor del Shabbat. O es el día del Señor del Shabbat como sábado o del primer día. ¿Pero de qué? Entonces hay una diferencia de concepto. Sí, era el día que se le llama en griego Día del Señor, porque fue el día de la resurrección, que también sería como el primer día de la semana, y que se recordó eso. Entonces, en un momento los religiosos, los cristianos quisieron divorciarse de toda la relación con el judaísmo en ese concilio. Quisieron divorciarse con todo. Entonces para ello tuvieron que también establecer, así como ellos tenían sus días sagrados para que la gente no se vaya a hacer esos días, nuestros propios días sagrados. Ellos tienen una fiesta, nosotros celebramos nuestras propias cosas. Hacer una distinción. Y en esa distinción que quisieron hacer como grupo, terminaron prácticamente destruyendo el Shabbat o minimizándola o dejándola en una mínima expresión que ya dejó de tener el significado que tenía en toda la escritura. Claro. Y ahí se perdió. Ahora, no decimos que alguien no pueda reunirse un domingo a adorar a Dios, no es eso. Ya, no hay ningún problema, usted puede juntarse el miércoles, el jueves, cualquier día. O puede recordar el día de la resurrección el día domingo, no hay ningún problema. Pero eso no quita que el Shabbat es Shabbat. Que el Shabbat tiene un significado y un peso detrás. Y eso es lo que uno no puede negar, ¿ya? Independientemente de lo que uno interprete del primer día del Señor de la Resurrección, si ellos se juntaban domingo o no. Para mí, en ese sentido, ellos sí se juntaban después de Shabbat. Porque la única manera en que yo escuchaba la escritura y que tenían los textos era ir a Shabbat a la sinagoga. Pero ellos como comunión, como grupo, tenían que juntarse después de eso. Y probablemente eso ya haya sido el primer día. Y yo por lo menos me inclino a pensar que es así, que ellos se juntaban además. Seguían juntos después del Shabbat, teniendo esa comunión en el Maestro. Yo creo que es así, por lo menos bajo mi punto de vista, de lo que yo he podido estudiar. ¿Moré? Sí, adelante, ¿Moré? Juan Carlos. Sí, Juan Sí, Carlos. para los días de la semana. El pueblo de Israel, los días de la semana, no los nombra por los nombres que nosotros los conocemos, porque son nombres paganos. Sí. Por ejemplo, Monday, en inglés, día de la luna. Martes, día del dios de la guerra, martes. Y así hasta llegar al sábado, y el Sunday, en inglés, que es el día del sol. Ellos los nombran por, ¿cuánto es? Correlativo. Yom Sheni, Yom Shelichi, Rabi, Hamishi, Shishi y Shabbat. Entonces, así se desligan de los nombres paganos. Sí. Igual que los meses, pero los meses también lo hemos visto, por ejemplo, Sí. Tamuz. Y Tamuz era un dios pagano, entonces nosotros también los meses están con nombres paganos. Y el pueblo de Israel se ha desligado de todas esas cosas colocándole nombres así como estos. Entonces, mucha literatura quizás, si lo tratan de asimilar, en realidad no es así tan como ligado. Y lo otro que quería agregar es que en el Talmud, en la era mesiánica, es conocida como Yom Shekulot Shabbat, el día en que todo será Shabbat. Y eso está corroborado por Mijá, el libro de Miqueas, el Sefer Miqueas 4:4, que dice: y se sentará cada uno bajo su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente. Y también el Talmud dice que aquel que prepara en Yom Sheshi, o sea, el día viernes, comerá en Shabbat. Un aporte más. Sí. Bueno, allí vemos algo como similar a lo que dice Yeshua: yo soy el hijo del hombre. Y nombrarse así en Shabbat, porque en el fondo el Shabbat representa eso, el mundo venidero, la restauración de todo, que el mundo futuro todo va a ser restaurado, todo va a andar en armonía, va a volver a ser como al principio, como en el Shabbat en el que fuimos creados. Entonces, así es como todo como comenzó, así terminará también. Entonces todo volverá a ser un Shabbat finalmente, ¿sí? Así enseña el judaísmo. Claudia, tienes tu mano levantada ahí, no sé si quiere decir algo o se quedó allí la manito.
Se quedó la manita levantada, perdón. Ay, Juan Carlos entonces. More, sí, se me olvidó un pequeño detalle. Dice en el Talmud la era mesiánica, porque no hay que olvidar que los judíos creen todo en el Mashiach. Ahora no aceptan a Yeshua como Mashiach algunos judíos. Por eso se dice en el Talmud en la era mesiánica. No era Sí, un bueno, error. no cambia nuestra interpretación realmente ese punto. Porque sigue Sí, no cambia, pero siendo para todos la era mesiánica, valedero, sí, sigue siendo valedero. claro. Gracias también por el aporte. Juan Carlos Graterol, vi también que querías decir algo. No, no, o sea, no era que estaba cambiando Ah, poniendo bueno, la ok. imagen aquí en AutoCAD. Pero sí me gustaría Ok. que hablaras un poco sobre los nombres que los sabios le colocaron a los días, a los meses, más o menos, para que quede eso claro. Si puedes, ¿no? Si no, no hay problema. No, recordemos que en la escritura los meses tienen números, están enumerados, primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes. Lo que pasa es que Israel fue tomando cada vez que avanzó en la época, que los conquistó un pueblo u otro, empezaron a tomar ciertos nombres de esos meses como los tenían en esos pueblos. Entonces en Babilonia es donde tomó el nombre de Tamuz, por ejemplo. Eh, el, el- el mes, por ejemplo, de Tishrei se llamaba, que también hace una alusión un poco pagana, se llama Etanim en la antigüedad. O sea, habían diferentes, el mes de Aviv también llegó a llamarse Nisan después. Ya. Entonces, de repente vamos a encontrar nombres que están repetidos, como Heshvan, Mar Heshvan, y son nombres asirios, no sé. Vamos a encontrar eso por la historia de Israel. Porque en una época Israel estuvo entre las naciones y sencillamente empezó a usar los nombres que usaban todos. Pero originalmente, como mencionó ahí mi hermano Juan Carlos Sebo, es el primer día, Yom Rishon, Yom Shini, segundo día, tercer día, y los meses también, primer mes, segundo mes, tercer mes. Así tal cual. O como aquí coloca Eliana, que en portugués también se nombra así. Como primera feira, segunda feira, primer día, segundo día, así. Y vamos entonces a concluir este estudio, ya para lanzarnos de lleno hacia el final, lo que se vive en Israel. No hay transporte público y prácticamente todos los lugares de negocio están cerrados. ¿Cómo haríamos para ir a la comunidad en Shabbat? Se han preguntado, ¿no? Si viviéramos en Israel, ¿cómo iríamos a la comunidad si viviéramos, no sé, pues, en un lugar más o menos lejano? ¿Podríamos o no? Sería complejo, ¿no? Porque no hay locomoción, los negocios están cerrados, o sea, usted se puede ir caminando ahí a la comunidad, le da sed y no puede comprarse ni siquiera un agua mineral. Nada. Queda ahí en el camino. Bueno, esto es porque realmente en este día no se puede hacer un tipo de trabajo. Más adelante se menciona. Pero el asunto es que... eh, a ver, ahí dice... Perdón, no terminé de leer. Dice... Los cafés y algunos restaurantes son una excepción. Recientemente ha habido grandes debates sobre estos temas. Hoy día incluso hay algunos lugares abiertos. ¿Cuál es el punto? De que cuando uno va a la sinagoga, tiene que vivir cerca. Tiene que vivir dentro de ciertos límites de la sinagoga. Ciertos límites, literalmente, son metros o kilómetros a la redonda, donde uno no puede caminar más allá que eso. Se permite que uno vaya caminando, pero tiene que caminar, no una distancia exagerada. O sea, todos tienen que vivir cerca de su sinagoga porque si no, no pueden ir, sencillamente. Y como dice, hoy día están abriendo algunos locales, lo que causa mucha polémica, por supuesto. No sé, ¿ha visto usted de repente alguna marcha de judíos ultra ortodoxos contra la gente que abre negocio en Shabbat? Y protestan. Judíos ultra ortodoxos ahí con los niños, ahí con los peyes, el niño así chiquitito, todo en la calle ahí defendiendo el Shabbat. Claro, de repente se torna un poco violento, pero también Israel no es un estado religioso, es laico. También hay gente que no guarda Shabbat. Entonces, ellos asumen que no hay transporte y esas cosas, pero tampoco, bueno, uno puede llegar y cerrarle todo a gente que no guarda nada.
Pero bueno, ahí por lo menos la Torá, como dice, no abrirán nada, o sea, ni tú ni el extranjero. Israel ha tratado de guardar eso, pero hoy día igual están cediendo un poco estos puntos. Hay alguna complicación en este sentido. El día se disfruta de manera diferente en las distintas comunidades. Es un día familiar, un día de descanso. ¿Ya? O sea, dependiendo de la comunidad, de todas maneras un día familiar y de descanso. No se trabaja, la familia está en casa, cocinó el día anterior, solamente se preocupa de mantener calientes los alimentos, servir, puede descansar, puede dormir, tomar su siesta. Típicamente después de la segunda comida de Shabbat, que es como el almuerzo del sábado, se toma una siesta la persona. La siesta de Shabbat. Pero también hay otros grupos que los dedican más al estudio. Hay quien va al Shabbat, el Shacharit nomás. Va en la mañana tempranito, Shacharit, tiene la comida ahí, un kiddush, después para la casa. Y se acabó. Y en la casa hace su abdalá. Pero hay otros que van Shacharit, y como se acostumbra también en Minjá, en la tarde, como después de la hora del almuerzo, se hace otro servicio donde se lee la parashá de la siguiente semana. Entonces, también algunos van allí, también, después van a abdalá a otro lugar. Se va viviendo de diferentes maneras. A ver, aquí un comentario dice, pasa más en Tel Aviv que en Jerusalén. En Jerusalén todo cerrado, en Tel Aviv hay lugares abiertos. Claro, Jerusalén tiene un concepto mucho más religioso allí. Tel Aviv es una ciudad más, una metrópoli más, más cosmopolita, con muchas visiones. En Shabbat en la noche quizás pueden haber carrete, fiestas, ¿no? Lugares así. Es correcto. Bueno, es así, no diré es correcto, para que nadie malinterprete eso. Para los religiosos es un día lleno de prohibiciones. O sea, usted no puede encender la luz de su habitación. Tiene que tener una lámpara específica para su habitación, que se enciende sola en Shabbat. Porque usted no puede encender la luz. Entonces, es una lámpara automática que se enciende ese día, por ejemplo. Y hay un montón de otras cosas. La Mishnah es famosa por esbozar 39 categorías de lo que constituye trabajo. O sea, hay 39 tipos de cosas que no se pueden hacer en este día. Para el judaísmo tradicional. Los detalles que surgen de estas categorías generales son interminables y todavía se están escribiendo en el mundo moderno. Bueno, aquí Tambar está haciendo bastante énfasis en esto, pero es cierto. Son bastante complejas. Y hasta el día de hoy se están sacando halajot modernas. En cuanto a este sentido, como por el uso de la tecnología también. No usan ascensores, no tocan botones. Justamente, más adelante aquí se menciona que pasa así. Por ejemplo, está prohibido conducir un coche, a un automóvil, ya que el encendido crea una chispa. Y esa chispa es como encender fuego, por lo tanto no se puede prender un automóvil. Moshe prohibió encender fuego, y como no es bueno hacer nada que se acerque a lo prohibido, está prohibido incluso crear la chispa del motor, el cerco. Por la misma razón, los hoteles que atienden a los religiosos tienen ascensores de Shabbat, como aquí se mencionaba, que se detienen en cada piso. Así que no hay necesidad de apretar el botón el sábado. O sea, el ascensor se detiene en todos los pisos. Si usted vive en un edificio alto, olvídese. Para llegar abajo. O se quiere subir, ¿cierto? Bueno, entonces, en este caso, los ascensores de Shabbat paran en todos los pisos. Para que nadie apriete un botón, que encienda una luz, se crea una chispa, etc. ¿Ya? Y no se llegue a transgredir, ni siquiera a intentarlo. Aquí dice Sandro, lo religioso esclaviza. Lo religioso tiene un sentido bueno y también tiene un sentido malo, como todas las cosas. Lo religioso nos da un significado. Lo religioso al menos da a nosotros un marco para saber cómo actuar. Un marco en general. De conducta, de actitudes, de cosas que podemos hacer o no hacer. Porque la Torah tiene eso. Pero también lo extremadamente religioso también tiene, como dice Sandro, un sentido esclavizante. Por eso es que la gran declaración no es el hombre para el Shabbat, sino el Shabbat para el hombre.
finalmente. No puede el mandamiento o lo religioso o la protección a los mandamientos esclavizarnos finalmente o llevarnos a un punto más allá. Ahora, si Israel pudo hacer todo esto que hemos mencionado, bien, perfecto. ¿Qué pasaría para otras personas que a lo mejor les es difícil? Y los religiosos se tornan en una carga tan pesada que finalmente sienten que no pueden hacer nada y que todo lo hacen mal. Allí podría llegar a ser algo difícil. Pero si en su mano está hacer eso, bien, pues hágalo. O sea, Yeshua jamás les dijo a los fariseos, oye, ustedes no diezmen ni el comino ni esas semillas, que la Torah no lo pide. No diezmen eso, no. Les dicen, ustedes le quieren poner esta presión a la gente, que ustedes hacen, y que a veces ni siquiera ustedes cumplen. Ese es el problema. Pero si tú quieres guardar un poco más, hazlo. Pero claro, cuando empieza a ser una carga para todos y que ni siquiera está escrito y es algo que va un poco más allá, termina así. Todavía no entramos en la discusión de las 39 melajot o cosas que están prohibidas en Shabbat, como para entrar en ese punto más allá, que es un poco más delicado, pero para que tengamos también este marco alrededor. Permítanme terminar de leer esto para dar paso también a las preguntas, etc. Que ya no nos queda nada. La mayoría de los creyentes israelíes en Yeshua adoran el sábado por la mañana. La mayoría va en Shacharit. Esto se debe en parte a la realidad de que el domingo por la mañana es el comienzo de la semana laboral. O sea, el día domingo comienza la semana, el trabajo. Pero también es para recordar el Shabbat, por supuesto. Los primeros seguidores de Yeshua, que eran judíos, se reunían los domingos. Aquí dice Eitan Bar, se reunían los domingos, primer día de la semana, lo que hablamos antes, para conmemorar la resurrección. Sí, se juntaban el primer día de la semana, como dice. Pero esto no fue un reemplazo del Shabbat, que es lo que luego haría la iglesia posteriormente, que haría como una especie de reemplazo. O sea, esto no quita lo otro. Que guardemos Shabbat no significa que no nos podamos juntar otro día para recordar la resurrección, por ejemplo. No quita lo uno lo otro. Los creyentes en Yeshua heredan un descanso sabático y son libres de adorar colectivamente en cualquier día que elijan. Por supuesto. ¿Heredamos el Shabbat? Sí. Pero también podemos adorar cualquier día que lo estimemos conveniente. Tampoco es que solo el Shabbat. No. ¿Alguien quiere hacer algo o estudiar la escritura o hacer un servicio en un día de semana? No, solo el Shabbat. Guardamos solo el Shabbat. Tampoco estaría bien. ¿Ya? Ya a eso va. Y aquí Sandro dice, claro, me refiero a esa religiosidad extrema, que es una carga. Yeshua también denunció esa religiosidad extrema, justamente. Aunque no negó todo lo de la ley, no es así. ¿Ya? Y damos entonces paso para las últimas preguntas, inquietudes y ya para cerrar el tema. Adelante, Jonathan Medel. Gracias. ¿Cuál es la postura de la comunidad acerca de todas las prohibiciones que tiene el pueblo yehudí acerca del Shabbat? Pero como que creo que igual lo respondiste un poquito la vez anterior. No, puedo hacer una aclaración en ese sentido. Una aclaración más. Nos guiamos por lo que dice el libro de la Didaje también. El libro de la enseñanza. Dice, si tú puedes guardar y ser perfecto, guárdalo. Y si no puedes guardar, haz lo más que puedas y serás perfecto. O sea, esfuérzate también. No es algo que diga, no puedo hacer esto, no voy a hacer nada. No, esfuérzate. Si puedes guardarlo todo, vas a ser perfecto. Obviamente va a estar cumpliendo bien, lo hace a la perfección y todo está funcionando de acuerdo a la Torá, incluso de acuerdo a la halajá, perfecto. Eres perfecto. Pero si no puedes, porque sencillamente no puedes, esfuérzate también, haz lo más que puedas. No pienses que entonces no estás obligado. O mejor dicho, no pienses que te puedes desligar del compromiso que has adquirido en ese sentido. Como dice el mismo Talmud, todos, nadie está obligado a terminar un trabajo, pero tampoco a desistir de él. O sea, no podemos desistir de empezar a practicar de a poco, a lo mejor
no voy a poder cumplirlo todo, bueno, voy guardando de a poquito y voy buscando una perfección. Me apego más al Eterno, quiero guardar este mandamiento porque siento que me apega a Él, guardo su palabra un poco más y voy creciendo. Pues tiene que ser así. Pero nadie te puede imponer, y menos a los que no son judíos. Nadie puede imponerle una carga de Shabbat a alguien que no es judío o que no ha asumido este yugo. Eso no es correcto. ¿Ya? Pero si alguien lo quiere guardar, empezar a practicar, tiene que hacerlo como dice este libro, que es una recopilación de los dichos de los apóstoles a los gentiles. O sea, mientras más, si puedes guardarlo todo, perfecto. Y si no, esfuérzate y haz lo que más puedas y serás perfecto. El Eterno sabe qué puedes o qué no puedes hacer, finalmente. Pero acotando un poquito más la pregunta, por ejemplo, el hecho de, por ejemplo, una de las cosas que me parecen como bien extremas, aparte de la de censor, la de, por ejemplo, rasgar el papel higiénico. Entonces lo que ellos hacen es Sí. comprar estas cajitas con pañuelos que ya vienen en unidades, digamos. Sí, tampoco Entonces, se puede cortar. ¿qué opina la comunidad en cuanto a esas cosas que son muy extremas? ¿Son realmente atingentes al mandamiento que nos puso Elohim? ¿O en realidad ya es como Mira, algo que... uno tiene que partir por lo más básico, por así decirlo. O sea, ¿qué es lo más importante? No es no cortar un papelito de toalla higiénica. Lo más importante es no trabajar, por ejemplo. Ya. El mandamiento es no trabajar, no cocinar, no encender fuego. El judaísmo interpreta que encender fuego es usar el ascensor, ok. Ya, prender una chispa, ok. Pero lo principal, no encienda un fuego. Lo principal, no trabajes en Shabbat. O sea, tienes que partir desde lo que es el precepto, el mandamiento como tal, o no emprender un gran viaje, un largo camino, también en un Shabbat. Aunque obviamente aquí de repente uno prioriza el asistir a la comunidad al cumplir algo como eso. Pues te digo que tiene que ver mucho con lo que uno puede o no puede hacer en un contexto indicado. Pero uno tiene que partir por lo más principal, lo que dice la Torá, lo que son los mandamientos. Después de los mandamientos vienen la normativa rabínica alrededor. Y después vienen las costumbres. Entonces uno tiene que partir primero por lo más fundamental. Para no llegar, como dices tú, porque claro, tú vas a decir es un extremo. Pero a lo mejor para alguien que entiende que no puede hacer trabajo. Y que cortar es un trabajo. Y para él eso es un trabajo. Entonces tú no le vas a quitar de su cabeza que eso es un trabajo y que no lo tiene que hacer. Y para él no es algo extremo. Por eso, pero tienes que partir de lo más principal primero, para después ir en un avance. De todas maneras, esta discusión yo esperaba que surgiera en otro día, porque hoy día era algo más general del tema, pero de todas maneras, gracias por la pregunta, para poder hacer esa Igual aclaración. quería, si que me permites, hacer una aclaración, o sea, no sé si una aclaración o un aporte. Es que en Hechos 27 tengo entendido de que en realidad no se habla de el primer día de la semana, domingo, sino que se habla de hecho del sabatón. De hecho, así está escrito en griego, Ah, sabatón. sí, sí. Y eso se supone que sería el séptimo día. No, ¿O cuando se refiere a Shabbat, Shabbatón, es un hebraísmo. En el fondo es como un gran Shabbat. Es un Shabbat de Shabbat. Un Shabbat de varios, de entre Shabbat. Es un Shabbat principal. Shabbatón, mira, la terminación on en hebreo alude mucho a lo que cuando tú haces como un sustantivo de una palabra. Es como eh, el reposo, del reposo, por así decirlo. El descanso del descanso. Esa es la interpretación. No te por eso confundas con sería eso. el primer día entonces. No, se refiere, Que vendría un después Shabbat del Shabbatón se Shabbat. puede referir no solamente a un día sábado, sino a una fiesta en particular. Un Shabbatón es una fiesta en particular, un descanso grande. Por ejemplo, Yom Kippur, el día de la expiación, también es un Shabbatón, es Ya, un es que en descanso. este caso ese es el nombre que se le da en griego, en este versículo. Entonces por eso Sí, quería decirlo, o sea, eso tenía es la un idea de que en hebraísmo, realidad era un... porque la palabra, ese es un hebraísmo, es utilizado así en el griego, pero eso viene del hebreo, directamente.
Es un préstamo lingüístico que utiliza el griego, del mismo hebreo. Bueno, si me permite aquí, Eliana decía, pero igual el ascensor está trabajando todo el día, es una máquina, necesita electricidad, que a la vez necesita operarios que estén trabajando en la planta eléctrica. Para algunos esto igual representa un trabajo, entonces es como difícil encontrar un punto inviolable. ¿Cómo se podría interpretar? Bueno, Eliana, tú has comentado allí obviamente lo que se suele cuestionar de este tipo de cosas. Porque el punto central es que tú no violes el Shabbat. O sea, si hay otro que lo viola, ok, ya alguien encendió el ascensor, bien por él. Pero es que tú no lo hagas, es que tú no enciendas ese fuego. Ese es el punto principal allí por el cual se delimita la halajá, para que tú no lo transgredas. Y si alguien lo tiene que mantener encendido, un no judío que trabaje en una parte eléctrica un día de sábado, bien. No hay problema, por así decir, en ese sentido. De menos a más, dice Rodolfo. Perfecto, estoy de acuerdo. Claudia también opina, es decir, que comen la comida fría porque la electricidad es como el fuego o no. No, hay una manera, por ejemplo, tú puedes mantener encendido una llama el día anterior, o un fuego del día anterior de Shabbat. Entonces tú puedes tener un aparato que esté encendido de antes de Shabbat que esté calentando. Entonces después tú pones la comida encima y se te calienta el Shabbat. No es que hay que ser vegetariano, el Shabbat siempre no se puede comer algo caliente. Y a ver, Eliana también dice, tienen unas planchas especiales que dejan encendidas desde el viernes. Bueno, ahí está explicando. Dejan sus comidas allí toda la noche y se mantienen calientes toda la noche y el día. Es lo que acabo de mencionar. Las últimas aportaciones, por favor, porque la hora está pasando y como les digo, la idea es que estos temas más complejos los toquemos en otra semana. Podamos seguir hablando del Shabbat. Sí, ¿cómo aporta? No. Un escritor judío que no anoté el nombre dice, más que los judíos han cuidado el Shabbat ha cuidado a los judíos. Y muchos cabalistas enseñan que en Shabbat todas las acciones de la semana anterior alcanzan su finalidad y elevación. Y en el Shabbat todos los planes para la próxima semana son bendecidos. Observar el Shabbat asegura la bendición de Elohá para el éxito de nuestra semana entera. Y el Shabbat es una señal eterna entre Elohá e Israel, que ya lo había dicho un hermano. Y el Shabbat es un día de esperanza para la humanidad. Totalmente de acuerdo. Y hay más. Si uno viera la cantidad de versículos que hablan del Shabbat y las promesas que hay sobre el Shabbat, uno diría, ¿y qué estoy haciendo no guardando el Shabbat? Realmente. Vamos a ir viendo esos puntos, ¿ya? De todas maneras. Hermano David, ¿perdón? Yo. Sí, adelante. No, le quería decir, por ejemplo, yo guardo Shabbat, pero y si yo trabajo, por ejemplo, el día sábado y tengo que ir a trabajar, ¿estoy profanando el Shabbat? ¿Cómo lo hago ahí? Sí, salvo que sea un médico. O que sea algo para salvar una vida. Nada, pues si una persona o no tiene cómo mantenerse, no tiene ningún trabajo, tiene que trabajar un día sábado para vivir, bueno, que trabaje el día sábado. Ahora, si puede evitar trabajar un día sábado y se puede conseguir algo otro día, pues esfuércese también en tratar de conseguir algo otro día. Pero, por supuesto que no se transforme en algo que sea tal carga, porque cuando uno tiene que sostenerse, etcétera, uno entiende que hay prioridades, ¿ya? Pero obviamente lo ideal es no trabajar un Shabbat, o sea, es lo elemental, día de cese. Es lo elemental, por eso no podemos transar eso, salvo entender que hay circunstancias ajenas a la persona que le permiten que tenga que hacer eso, finalmente. Pero no es lo ideal, tampoco es lo que podamos enseñar, la excepción no hace la regla, en ese caso. Gracias también por participar y ya lo último, ya para cerrar el estudio. ¿No? ¿Nadie más quería decir algo? Vale, ya. Bueno, gracias a todos entonces por participar. Muy bien. Y también a todos los que han visto también este video. Que también puedan tener una bendecida semana y el estudio haya sido de provecho.
con la participación de toda la comunidad también. Shalom para ustedes.